Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos con todas las miradas puestas en Venezuela. Estábamos pendientes precisamente en estos momentos del informe del Centro Carter. Les contábamos hace apenas unos minutos que no solo no van a publicar este informe, sino que está retirando a su personal de Venezuela. Era una de las pocas esperanzas a las que se agarraba el pueblo venezolano, que podía de alguna forma dar cuenta sobre el resultado electoral. Precisamente mirando al resultado electoral, enseguida les contamos la última hora de la Organización de Estados Americanos, denuncia una manipulación aberrante, mientras también vamos a contarles todo tipo de versiones, la versión de Maduro, la versión de Rusia, que dice a la oposición venezolana que tiene que aceptar los resultados, Xi Jinping, que ha vuelto a felicitar al propio Nicolás Maduro, y pendientes también de Estados Unidos, está acusando de manipulación, de fraude electoral. También tendremos algo de tiempo para hablar sobre Oriente Medio, con Israel, que pide expulsar inmediatamente a Turquía de la OTAN, y con, de nuevo, tensión en Ucrania. Pero, como decimos, hoy todas las miradas están puestas en Venezuela. Es el día D, se esperan protestas a eso de las 5 de la tarde por parte de la oposición. A eso de las 8 de la tarde también en el Palacio de Miraflores van a estar todos aquellos que apoyan a Nicolás Maduro. Pero la última hora en estos momentos pasa por la Organización de Estados Americanos. Acaba de publicar un comunicado precisamente hace apenas minutos, donde la Organización de Estados Americanos ha denunciado que las presidenciales del domingo en Venezuela, en las que fue declarado vencedor el presidente Nicolás Maduro, sufrieron la manipulación más aberrante. Es lo que dice el comunicado de la oficina de su secretario general, Luis Almagro. Dice literalmente: a lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha pedido este martes reconocer las actas electorales en poder de la oposición de Venezuela y que el presidente venezolano Nicolás Maduro reconozca la derrota de los comicios del pasado domingo y deje paso al retorno de la democracia en el país. En un comunicado, la Secretaría General de la OEA ha indicado que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado Maduro, lo cual a esta altura sería risible y patético si no fuera trágico. Es lo que apunta el comunicado. En opinión de Almagro, resulta imperioso que Maduro admita las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. La OEA denuncia manipulación, habla de manipulación aberrante en las elecciones de Venezuela. Y mientras tanto, la tensión aumenta este martes, donde se esperan, como les decíamos, nuevas protestas al día siguiente de la muerte de al menos 3 personas en la represión por las fuerzas del orden de concentraciones espontáneas tras la cuestionada reelección por un tercer mandato del presidente Nicolás Maduro. En concreto, al menos 3 personas han muerto en el estado noroccidental de Yaracuy y 46 fueron detenidas, según escribía Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, especializado en la defensa de los presos políticos, en su página de X. La líder de la oposición, María Corina Machado, ha llamado a sus conciudadanos a participar este martes en asambleas populares en todo el país en apoyo a una transición pacífica. Dice que hay millones de ciudadanos en Venezuela y en el mundo que quieren ver que su voto cuenta, es lo que escribía precisamente en las redes sociales en X. Mientras tanto, el gobierno de Biden ha denunciado manipulación en las elecciones de Venezuela de este domingo. Asegura que ese falsamiento ha despojado de cualquier credibilidad al anuncio de la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, y Washington deja la puerta abierta a nuevas sanciones contra la nación miembro de la OPEP. Altos funcionarios de Estados Unidos han agudizado la respuesta de Washington a la disputada votación en la que la autoridad electoral de Venezuela declaró que Maduro había ganado un tercer mandato, pero las encuestas independientes apuntaban a una aplastante victoria por parte de la oposición. Washington, que calificó de farsa la reelección de 2018, alivió en gran medida las sanciones a la industria petrolera venezolana en octubre pasado, en respuesta a un acuerdo entre Maduro y los partidos de oposición. También miramos a Israel, y es que el ministro de Asuntos Exteriores ha pedido a los países miembros de la OTAN expulsar inmediatamente a Turquía después de que el presidente turco Erdogan sugiriera que invadiría Israel si tuviera mayor poder armamentístico. Decía el propio Katz que a la luz de las amenazas de Erdogan y su peligrosa retórica ha instruido a los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores a dialogar urgentemente con todos los miembros de la OTAN, pidiendo la condena de Turquía y exigiendo su expulsión de la alianza regional. Es lo que indica un comunicado de la Cancillería israelí difundido este lunes por la noche. El domingo pasado, Erdogan insinuó que estaría decidido a invadir Israel para poner fin al conflicto palestino si su país tuviera la suficiente fuerza armamentística.
Pendientes ya precisamente de la última hora de la actualidad, llega el momento del análisis de los expertos. Les presentamos ya a los invitados que tenemos en el día de hoy. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas. Eduardo, buenas tardes. Encantado de estar contigo, Sergio, y con mis compañeros. Igualmente, tenemos también a Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATF Xconnect en Londres. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con los mejores expertos. Gracias. Igualmente, un placer tenerte también por aquí. Y por último, Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, un placer compartir con todos los presentes y con todos los que nos están oyendo y siguiendo. Igualmente, pues si os parece, entramos ya en terreno, bueno, pues complicado en el día de hoy, desde luego en Venezuela, pendientes, bueno, de lo que sucedió el pasado domingo y sobre todo de cómo sigue creciendo la tensión. Como decíamos, esperan hoy manifestaciones, ahora este comunicado de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Rusia apoyando. Bueno, un lío desde luego monumental el que hay ahora mismo en Venezuela. Francisco, empiezo contigo. Quiero preguntarte por cómo está creciendo la tensión en Venezuela y sobre todo esta última hora, la Organización de Estados Americanos hablando de manipulación aberrante en las elecciones del domingo. Por desgracia, la puesta en duda y el cuestionamiento de los resultados de los procesos electorales en Venezuela no es de hoy. Además, tampoco es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica, de África o de Asia, sino también de Occidente, del Occidente globalista liberal, que cada vez más paradójicamente se cuestionan las bases ideológicas y teóricas de lo que se llamaba democracia liberal. Sin ir más lejos, tenemos el caso de la elección del POTUS Biden en Estados Unidos, que tuvo además esa puesta en escena de asalto al Congreso. Tenemos también el caso más reciente de la primera y segunda vueltas de las elecciones legislativas francesas, donde si bien el partido más votado no es el que va a gobernar, sino va a gobernar una coalición, veremos quién va a apoyar a este presidente si Macron tiene una situación de gobierno en contra, pero bueno, la realidad en España, incluso las elecciones con la presidencia de Sánchez, y eso que es un sistema parlamentario, una mayoría asentada en un variopinto multicolor ha dado el gobierno al presidente Sánchez, pero quiero decir con esto que la puesta en duda y este cuestionamiento de los resultados de los procesos electorales, primero, no es la primera vez que se da en Venezuela. La degradación del régimen bolivariano desde la muerte de Hugo Sánchez ha ido en picado. Ya estaba cuestionado con Hugo Sánchez, con Hugo Chávez, cuanto más todo lo que se ha producido desde el año 2016-17, la elección de esa asamblea constituyente, las sospechas de fraude en las elecciones del 2017, la intervención entonces también de Luis Almagro, el fracaso de las negociaciones del secretario general de UNASER, Ernesto Samper, el fracaso incluso también de estos acuerdos de Barbados que hicieron que se levantasen o parte de las sanciones por el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos a Venezuela. Yo lo que veo que los procesos electorales en Occidente cada vez son, como está infectado de un virus, que es el virus populista, ya sea el populismo de derechas o el populismo de izquierda, desvirtúan las bases y las estructuras, yo creo que ya están corroídas, de lo que es el sistema teórico-ideológico de la democracia liberal. Las aberraciones populistas son la muerte de la democracia, en derecha y en izquierda. Desde luego que es un momento de populismo, también de radicalización. Hablamos de las elecciones en Venezuela, pero se puede hablar, como decías, de España, de las de Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump de hace unos años. Bueno, pues desde luego no vimos el mejor momento para la democracia, si es que en algún momento ha existido, pero bueno, ese es otro debate. Gonzalo, si te parece, más allá de esto, más allá de meternos en charcos, quiero preguntarte por Venezuela, ¿qué esperas en el día de hoy? Y sobre todo, ¿qué te parece este proceso que está sufriendo el país venezolano? Pues coincido mucho con la visión que está dando mi compañero. Para empezar, el contexto en el que vemos que casi todas las elecciones es ya algo típico el cuestionarlas, sencillamente porque vemos que la confianza que tiene la gente en el sistema
democrático va cayendo en picado por completo. Y lo curioso es que estemos hablando ahora, nos echemos las manos a la cabeza con las elecciones de Venezuela, pero pasa exactamente lo mismo con las elecciones de Francia, como decíais. Sin ir más lejos, incluso el número de votos que obtenía, en este caso, la coalición de Marine Le Pen, que eran más de 10 millones de votos frente a la coalición de Frente Popular en Francia, que eran algo más de 7 millones de votos, y sin embargo se forma gobierno con esa coalición de Frente Popular. En España pasa lo mismo. Hemos visto además, en el caso, por ejemplo, de Polonia, se forman gobiernos por coaliciones sujetas con pinzas, es decir, cuesta mucho llegar a la formación de un gobierno, se forman gobiernos por esas coaliciones y partidos que no son simpatizantes de ese establishment globalista que se está estableciendo, que establece políticas sin que el ciudadano las haya votado, ni se sabe muy bien por qué. En el caso, por ejemplo, estamos viendo que en el caso de España pues se establece una coalición igual para poder desarrollar ese gobierno y, insisto, y sin que parezca que se sepa muy bien los motivos ni por qué existe esa intención detrás. Por lo tanto, es difícil criticarlo ahora que estamos viendo que lo padecen absolutamente todos los países, ¿no? La situación yo creo que también se agrava mucho desde el punto de vista económico. Hay una cosa clarísima y es que la inestabilidad social se dispara y el descontento popular se dispara sencillamente cuando los negocios no van bien, las cosas no van bien. No van bien en Europa, pero tampoco no van bien en Venezuela. Venezuela está muy vinculada también con la evolución que tiene el precio del crudo. El precio del crudo no está en un momento precisamente bueno. Ha tenido una volatilidad además súper explosiva durante la época de la pandemia y hemos visto contracciones del PIB desde la época de 2012, por ejemplo, hasta la actualidad de más de un 70%. Más de un 70% la caída del Producto Nacional de Venezuela es brutal, es desastroso por completo, evidentemente, y cuando una economía padece una contracción como esa de la producción de bienes y servicios, evidentemente lo que subyace siempre es un descontento popular inmenso. Por lo tanto, mi lectura es que cuestionamos las elecciones de Venezuela como cuestionamos casi todas las que ha habido, incluyendo la de la primera economía del mundo, como decía mi compañero ahora mismo, que era Estados Unidos, donde parece que nos tratan de convencer una vez más de que, pues tenemos, por ejemplo, el caso de Kamala Harris, una candidata que sale casi de rebote sin que nadie la haya elegido, porque hasta el 17 de agosto no tiene una nominación oficial por parte del Partido Demócrata, pero sigue ahí. Hemos tenido un Rishi Sunak en Reino Unido también que gobernaba como primer ministro sin que hubiese sido votado por la ciudadanía, sino que simplemente le había caído el cargo desde el Partido Conservador. Es decir, en suma, diríamos que casi todos los líderes de las principales potencias económicas del mundo, incluyendo, por ejemplo, Scholz, en Alemania, el canciller, no cuentan con el apoyo popular ni el respaldo de la gente. Por lo tanto, esta legitimidad es crítica ahora mismo. Estamos viendo realmente como lo que hay es probablemente un fallo de los valores y de la confianza de la ciudadanía en un sistema que debería representar sus intenciones políticas y que, sin embargo, lo que hace es aplicar políticas que poco se parecen a los intereses nacionales que tiene ese país. Yendo por el caso que estaba diciendo y por cerrar el círculo, en el caso de Europa tenemos Alemania, por ejemplo, con ese gobierno que sí que estableciendo políticas que no se sabe muy bien a quién están respondiendo, pero que están destruyendo el tejido industrial alemán, dicho por los propios CEOs de grandes compañías industriales alemanas que llevan más de 2 años diciendo que se aproximan a un colapso de la economía alemana, una catástrofe, porque no se sabe muy bien por qué se está aplicando lo que se está aplicando en ese tipo de políticas. Y cuando aparece un partido político que sí plantea una serie de propuestas que vayan a favor de proteger la economía nacional, lo que propone el gobierno es ilegalizarlo, como es el caso del AfD en Europa. Se utiliza la etiqueta de extrema derecha prácticamente a cualquier partido soberanista que trate de establecer unas políticas que protejan los intereses nacionales o intereses económicos en cuanto a recursos energéticos, en cuanto a recursos industriales o capacidad industrial. Por lo tanto, vivimos tiempos bastante convulsos en lo que se refiere a política. Lo que pasa es que en Venezuela llueve sobre mojado y llevan muchos años ya con esto. E insisto, la destrucción de riqueza que han tenido es letal. De eso también seguro que saben en Venezuela, ¿no? De la destrucción de la riqueza, uno de los países sin duda más ricos, al menos en materias primas en Latinoamérica, y que, bueno, pues ya saben cómo está la situación económica por allí. Te quiero preguntar también sobre esta cuestión, Eduardo. ¿Cómo es la situación en Venezuela? Cada vez más complicada, se habla incluso de protestas en el día de hoy, se habla incluso, ojo, vamos a estar de hecho en directo aquí en un especial, eso de las 7 de la tarde, de que se pueden cruzar la manifestación de la oposición con la manifestación a favor de Nicolás Maduro. O sea que la cosa apunta a estar bastante tensa en el día de hoy. Sí, la verdad es que cuando no puedes sintetizar una situación en unas pocas palabras, la situación te desborda y es difícil analizarla. Con lo cual yo he recurrido al clásico esquema que aprendimos en la universidad, ¿no? De quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué. Si hablamos del quién,
nos hemos dado cuenta en esta ocasión que la movilización por parte de la población venezolana ha sido abrumadora. Había gente haciendo colas la noche anterior para asegurarse de que podían votar. Esto no se había visto con esta dimensión nunca antes. Esto ya nos habla de un paso significativo, cualitativo y cuantitativo. Respecto al cómo, ha habido muchísimas irregularidades, se han denunciado. De hecho, ahora el debate es sobre si se reconoce ese 70% de actas que obran en poder de Corina. Ayer, a modo de chiste, se hablaba de que se habían recontado el 135% de los votos emitidos, ¿no? Y cosas así. Realmente es una situación muy irregular que nada favorece la estabilidad. Respecto al cuándo, bueno, yo creo que en este sentido el momento en que se han llevado a cabo las elecciones pues convenía a Maduro, lógicamente, porque hay tantos fuegos en todo el mundo que podía pasar desapercibido pues el potencial pucherazo que estaba preparando. Respecto al dónde y al acceso, a mí hay una noticia que realmente me ha puesto muy triste esta mañana, y era la denuncia de que había venezolanos que estaban esperando antes de las elecciones en la frontera con Colombia, acceder, y no les dejaban volver a su país a ejercer ese derecho, no les dejaban, incluso les cobraban por volver a entrar, ¿no? Es una cosa absolutamente sorprendente. Respecto al cuánto, pues hombre, hay un dato que, y véase con ironía este comentario, por supuesto, y es que Maduro ha dicho que ha ganado con el 51,2. Es un tanto por ciento muy bajo para lo que es una dictadura. Normalmente gana por el 90, el 80, tal. Bueno, 51,2 ya te hace sospechar de que realmente cuando la oposición dice que han ganado es que está, hay bastantes razones para creerlo, porque nunca le ha temblado el pulso para decir en anteriores convocatorias que tenía el 80, el 70, el 90, lo cual en cualquier caso, y aunque fuese verdad, sería para hacérselo ver. Es decir, un partido que ha perdido un 30% de intención de voto, bueno, un partido, una persona, porque esto es un régimen de una comandita, ¿de acuerdo?, ha perdido tanto, pues tampoco han entonado un mea culpa o un deseo de cambiar las cosas. Y por último está el porqué, ¿no? Pues es una dictadura que se está viendo con un margen operativo muy pequeño y ya no tiene margen tampoco para hacer componendas, para hablar de un partido único, un sistema asimétrico, sino que el siguiente paso que le queda a Maduro realmente es algo que ya dijo, y que debemos recordar que en su momento dijo en el año 36 en España: largo caballero, estas van a ser las últimas elecciones. Bueno, eso lo dijo el líder del Partido Socialista hace un montón de años, ¿de acuerdo? Pero también lo dijo Maduro. Desde aquí vamos a la guerra civil, no se puede ir a unas elecciones con esa bravata. Y después hay un comentario muy interesante que Gonzalo ha apuntado, y es el hecho de la asimetría, y esto sí que es dramático, entre lo que es el modelo económico y el modelo político. Si no nos podemos de acuerdo en cuál es el sistema económico que defendemos, difícilmente vamos a establecer un modelo político acorde. Yo creo que es un poco la economía la que va a remolque de las decisiones populistas, como ha señalado también Javier, de uno y otro signo, ¿de acuerdo? Y no pone las bases, no pone las bases. Yo muchas veces repito esta frase, pero creo que es fundamental, ¿no? Decía Séneca que para un barco que no sabe dónde va, todos los vientos son hostiles. Yo creo que Europa se caracteriza precisamente por eso. Y luego también hay otro dato, y es que el sistema democrático que favorece este tipo de desenlaces, pues también está para hacérselo ver. ¿Por qué? Pues porque la izquierda ha denunciado que en Francia el ascenso de la ultraderecha, lo que ellos llaman la ultraderecha, muy bien señalado por Javier, también en Alemania, también señalado por Gonzalo, ¿no? Es decir, le siguen llamando ultraderecha lo que es un partido soberanista, en Italia, en Hungría. Pero es que también en el lado contrario se piensa que la democracia no necesariamente tiene un desenlace positivo, ¿no? Hablamos de Venezuela, hablamos de tantos escenarios en Sudamérica en donde, bueno, pues se ha descubierto que la democracia no necesariamente nos lleva a la verdad, ¿eh? A esos valores que
que señalaba Gonzalo, ¿no? Si tenemos claro en qué creemos y a dónde vamos, pues será mucho más fácil conseguirlo. Si esos son resultados de por dónde sopla el viento en cada momento y cómo respondes a mis intereses, pues nos encontramos con este severo problema, ¿no? Yo creo que hay una gran crisis de valores, de aclaración de intenciones, de incluso acuerdo respecto, que yo creo que es el gran debate de fondo del siglo XXI, respecto al modelo de Estado más viable para las próximas décadas. Es decir, un modelo intervencionista que no duda de quién va a mandar dentro de 10 años, como ocurre en China, o un modelo en donde hay un sistema liberal, en donde se promueve la iniciativa privada, en donde esa gente se pone como referencia para los jóvenes, ¿no? Parece que aquí hablas de empresario y estás hablando de un diablo que está dispuesto a sacártelo todo. Yo ayer, y con esto termino, escuchaba una noticia en el telediario que decía, es que los españoles les han subido los hoteles y van a estar menos días de vacaciones. Parece como si se hubiera puesto de acuerdo todo el sector turístico para subir las tarifas. No, señores, ¿qué es lo que vale? O sea, si hubiese sido un 25%, pues, o un 12%, dices, pues hay algunos aprovechados que están... No, pero es que si no, cierran. Tenemos que empezar a asumir que la renta ha bajado porque la inflación ha subido. Y es así, y no hay que señalar a un colectivo culpable. Hoy son unos, mañana serán otros, al próximo día serán que la industria automovilística ha subido los precios y tal, y no es así. Yo creo que insisto, tanto el modelo como los valores y las pautas que nos guían, es decir, las reglas del juego, sentarse en una mesa de póker en donde no cada uno decida en cada mano cómo se juega, ¿no? Yo creo que ese es realmente el drama. Y en cuanto a Venezuela, como tú señalabas y preguntabas al principio, yo creo que están en un punto de no retorno, ¿eh? O dictadura o quiebra del madurismo, pero yo creo que esto ya no da mucho más juego, no da mucho más juego porque están en un momento muy difícil en que incluso, y a mí esto me hace gracia, ¿no? Porque si me dicen que hace un año que iba a refugiarse en la embajada de Argentina, digo, caray, ¿cómo ha cambiado el cuento, no? Y si encima estás viendo que la población rodea la embajada de Argentina porque no se fía de que vaya a entrar ahí los cuerpos de seguridad y saquen a la jefa de la oposición, pues te está diciendo de una escalada muy significativa. Bueno, pues una escalada en la que, como bien estáis comentando, también se están definiendo de nuevo, bueno, pues los bloques, ¿no?, que hay en estos momentos de tensión geopolítica, mirando pues a Ucrania, mirando a Oriente Medio. También en Venezuela pues se ha hecho evidente la división que hay a nivel internacional, ¿no?, con Estados Unidos, que está acusando a Venezuela de manipulación electoral, con Rusia, que ha apoyado al propio Maduro, y de hecho decía, bueno, pues que la oposición tiene que aceptar los resultados y que tiene que felicitarle. China también, Xi Jinping, bueno, pues hablaba de la victoria de Maduro, decía que hay que aceptar los resultados electorales. Francisco, por esto te quiero también preguntar, ¿no?, cómo se está viendo la tensión y también la injerencia de todos los países, ¿no? Todos están ahí intentando pues poner su granito de arena o para apoyar o para desprestigiar a Maduro. Pues sí, Sergio, en Latinoamérica, la lacra que sufre Latinoamérica desde la independencia, desde las independencias, es que, ¿cómo decirlo?, tienen esa interdependencia de las élites anglosajonas. Es un fenómeno que se da en su relación con Estados Unidos, una relación asimétrica. Todas las relaciones asimétricas son per se injustas, y por el injerencismo que ha tenido Estados Unidos en aplicación a la doctrina Monroe, que tan poco favor ha hecho a las poblaciones de los países de Latinoamérica. Cuando se habla del colonialismo, de la presencia española, se obvian los siglos más recientes, desde el 18, 19 y 20, de verdadera explotación colonial por parte de las élites de Estados Unidos. Se ha intentado mediar o bajar esto a través de integraciones y de acuerdos bilaterales con otros países para contrarrestar el influjo de los Estados Unidos. Pero me llama, vuelvo a repetir, la atención, me llama curiosamente la atención que un gobierno que salió de un enfrentamiento, el de Estados Unidos, el de Biden, de un enfrentamiento y de una fracturación de una sociedad civil, repito, con un asalto popular al Congreso, a las cámaras de representantes y Senado, donde además también allí en Estados Unidos se siguen ahora repitiendo los cantos a la Casandra funesta o vaticinios de guerra civilismo, si yo pierdo, si tú ganas,
se está dando dentro de Estados Unidos. En la geopolítica internacional, el fenómeno de Venezuela internamente lo analizamos de una manera, pero geopolítica y geoestratégicamente se analiza de ver los síes que ha tenido precipitadamente, vuelvo a decir, porque las actas se anunció la victoria de Maduro con un 80%, con una participación del 51,20%, no, perdón, con una participación del 59%, su tercer mandato consecutivo, como bien ha dicho mi compañero antes, con un escaso 51,20%, y la realidad quedan por ahí perdidos 2.394.000 votos que no se sabe a quién han ido a parar. Entonces, ha habido precipitación por parte de todos desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico. Tenemos China, Rusia, Bielorrusia, Qatar, Siria, Serbia y Guinea-Bissau, que han dado la felicitación a Maduro cuando estaban en ese estadio del 80% de los votos o de las actas escrutadas. Luego tenemos los que dan el rechazo contrario total. Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana. Y luego los que piden transparencia, en esto está Ecuador, Colombia, Reino Unido y la Unión Europea. Pero la realidad, lo que más me llama la atención es dos cosas de eso. Un gobierno como el de Chile, que también gusta etiquetarse de progresista, que es el primero, el de Boric, que ha puesto denuncias en Twitter, en X, ahora, y luego el gobierno de Brasil, que pide la publicación lógica de las actas y de la publicación de las actas mesa por mesa para poder certificar el conteo. La realidad es que, resumo, el guerracivilismo y cantos funestos previos a campañas y posteriores a campaña se da en la todavía denominada primera potencia del mundo, Estados Unidos. La realidad en Latinoamérica es que sufren del colonialismo real, que es desde la desaparición del imperio colonial o del imperio de los reinos de España, en la presencia española en Latinoamérica. Y por último, geopolíticamente vemos el mundo dividido en los dos grandes bloques que hay hoy día. El bloque de China, los BRICS Plus y BRI con Rusia, el sur global, por un lado, apoyándose en este bloque, y por otra parte tenemos al occidente globalista cantando que todo ha sido un proceso falso, como ya lo intentaron en el 2017. Yo veo lo que temos por la situación, una vez más, de la población de Venezuela, que son realmente las poblaciones las que sufren de estos enfrentamientos de élites corporativas internacionales. Venezuela, mirando también a cómo se está jugando, bueno, pues el papel de algunos de los mayores actores geopolíticos en el mundo, como decíamos, con Rusia, con China, con Estados Unidos. Pues te quiero preguntar, Gonzalo, cómo estamos viendo de nuevo pues un choque de bandos, ¿no? Cada vez más definido y cada vez más enfrentados. También están jugando su papel aquí en Venezuela. Sí, sin duda, y tiene sus razones lógicas, como ahora mencionaba Francisco. Los BRICS, al fin y al cabo, son uno de los países a los que más se ha aproximado Venezuela recientemente. Compartí hace poco en redes sociales precisamente una de las fotografías donde está con la presidenta del Banco del Desarrollo, de Dilma Rousseff, de Brasil, que es el FMI de los BRICS. Ha habido acercamientos de Venezuela hacia los BRICS. Existe un interés obvio por ambas partes. Primero porque tener un país como Venezuela dentro de los BRICS sería garantizar un suministro de combustibles para el bloque de los BRICS. No hay que olvidar que incluso las estrategias que planteaban recientemente era la propuesta de creación de un cártel del gas entre Irán y Rusia en este caso, y claro, tener un país como Venezuela dentro de ese club que pueda suministrar energía es fundamental. El problema es que evidentemente lo que no querrán tampoco es crear factores inestabilizadores internos dentro de esos BRICS, ¿no? Que tienen que tener muchísimo cuidado en las características macroeconómicas de cada estado que unen, porque puede generarles disfunciones o incluso desequilibrios dentro. Pero hay un objetivo claro. Tenemos el lado de Rusia, el lado de China, por ejemplo, ¿no? Que son como el padre y la
madre de los BRICS, con Brasil, que está en una posición más bien ámbar, como decís ahora y como mencionaba Francisco, ¿no? Que pide directamente esas actas, ¿no? Para ver exactamente qué veremos, a ver qué ocurre, etcétera. Pero la cuestión es clásica. O sea, para Venezuela, por ejemplo, también está una serie de ventajas. Primero, sirve como plan B ante el aislamiento que le producen las sanciones de Estados Unidos constantes. Por lo tanto, si formase parte de los BRICS, tendría un plan B para tener una unidad internacional que le apoye en este caso y que permita la perpetuación de este gobierno de Maduro, que está probablemente en sus últimos coletazos. Y por otro lado también incluso el legitimarlos, ¿no? De algún modo, porque si tiene una asociación con los BRICS, oye, yo te suministro energía, pero a cambio legitima mi gobierno y apóyame cuando pase este tipo de cosas. Entonces, creo que es sencillamente una moneda de cambio obvia que podríamos interpretar de cualquiera de los lados. Es decir, si fuese en el aspecto contrario, no habría ninguna duda en que las democracias occidentales estarían apoyando un régimen de cualquier tipo y con cualquier hipocresía implícita, sencillamente porque va en línea con sus intereses, como es el caso, por ejemplo, de Israel, ¿no? Que es obvio que la crítica internacional a Israel es brutal, condenado por la ONU, por el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU, condenado también por el Tribunal Internacional de Justicia y sin embargo sigue recibiendo visitas Estados Unidos de Netanyahu sin que se ejecuten las órdenes de detención que existen. Por lo tanto, esa hipocresía existe por ambos bloques, por el bloque ruso-chino como por el bloque estadounidense y Europa Occidental. Y una cosa que me gustaría señalar también para la audiencia, que probablemente creo que es una reflexión que podría ser interesante, es durante años en España hemos establecido un paralelismo y un reflejo claro con Venezuela. Negativo, evidentemente. Es decir, hemos tenido una oposición constante que repetía España va camino de Venezuela, España se va a convertir en Venezuela. Mucho cuidado porque lo que acabe terminando como resultado de estas revueltas en Venezuela no acabe reflejándose también en España. Es decir, por ejemplo, el gobierno español tendrá que hacer unos equilibrios increíbles para ver cómo, por un lado, justifica a un gobierno de izquierdas en Venezuela que no cuenta con el apoyo popular, pero al mismo tiempo se nombra a sí mismo el portavoz, ¿no?, de la izquierda, del progresismo y de la voluntad popular de España. Es muy difícil mantener ese equilibrio, ambas posturas, por eso tendrá que tener mucho cuidado con las declaraciones que hace ahora el gobierno de España. Y por otro lado, que lamentablemente hemos visto que esos paralelismos que la oposición profetizaba constantemente, casi como un mantra que se repetía y que era hasta cansino, se acaban cumpliendo, porque estamos viendo incluso que, pero no solamente por una cuestión del gobierno de España, sino por una cuestión del gobierno europeo incluso, que para algunos, citando o parafraseando a Nigel Farage, ¿no?, era la nueva Unión Soviética Europea, donde se establecen nuevas leyes, nuevos proyectos de control de opinión pública, en que las redes sociales pueden censurar a los ciudadanos si estos opinan en contra de las políticas del gobierno. Esto está ocurriendo. Es decir, en España lo llaman la máquina del fango, pero en Europa tenemos a burócratas que no son cargos electos, no se han votado por ningún ciudadano, que escogen leyes y que amenazan, por ejemplo, a la red social de X con bloquearla o multarla si no establece censura en lo que ellos consideran discurso de odio, que ya se ha comentado en las comisiones de investigación que se hicieron en Estados Unidos precisamente por congresistas a los CEOs de las redes sociales. El congresista Ted Cruz de Texas le preguntaba al CEO de Twitter de aquella época, no al actual, ¿qué tipo de línea editorial siguen las publicaciones de su red? Y decía, no es una línea editorial. Aquí la gente publica lo que quiere. Sí, pero ustedes le censuran. Sí, no, censuramos el discurso de odio. Y le preguntaba, bueno, ¿y qué es discurso de odio? Defínalo. Y bueno, básicamente el pensamiento conservador. Pues evidentemente lo que estamos viendo es que hay un corte ideológico en las leyes que establece la Unión Europea y que establece el gobierno de España y que cada vez cuenta con menor legitimidad moral para criticar estadios como el que estamos viendo en Venezuela, sencillamente porque estamos viendo que Europa va camino de lo mismo. Cerrar medios de comunicación de algo que ocurrió en Venezuela parece que va a ser lo siguiente, porque se hacía hace poco público, incluso aquí en Negocios tuve esa lista de medios de comunicación que podían ser lo que el gobierno, el régimen llama ahora la máquina del fango, y por lo tanto hay unos paralelismos que podemos ver que tenemos que vigilar muy de cerca el desenlace que tenga Venezuela, porque si vemos ese paralelismo durante los últimos años entre Venezuela y España, pues evidentemente podrá animar o despertar animosidad en la población española que piense, bueno, esto ha ocurrido ahí y han quitado a este tipo, ¿por qué no va a ocurrir en España con una coalición de un gobierno que no se sostiene muy legítimamente? ¿Cómo van a conseguir mantenerlo en el largo plazo?
Pues Gonzalo, precisamente hablabas de X, ya saben que bueno, en Negocios Televisión estamos siempre pendientes de la última hora, se lleva hablando mucho en los últimos días de los choques, el cruce de declaraciones entre Nicolás Maduro y Elon Musk. El propio Elon Musk, bueno, le ha llamado burro, se ha burlado varias veces del presidente venezolano. Había mucha gente que pedía que le quitasen esa insignia, precisamente la están viendo en sus pantallas, al lado de su nombre, al lado de Nicolás Maduro, había una insignia gris, una verificación que básicamente pues es para personas importantes, para cuentas oficiales, pues después de las burlas, después de los choques, del cruce de declaraciones entre el magnate Elon Musk y Nicolás Maduro, ha pasado a la acción. Por fin la plataforma de X, la plataforma de Elon Musk, acaba de quitar la marca de verificación de cuenta oficial al presidente venezolano Nicolás Maduro. Ojo, porque X no ha sido la misma, tanto Instagram como Facebook, ambas propiedades del gigante tecnológico estadounidense Meta, ha retirado también la insignia azul, en este caso de verificación de la cuenta de Nicolás Maduro. Es un emblema que aparece en las cuentas oficiales y con el que clasifican los perfiles de personas destacadas, marcas o entidades reconocidas. Detallan, bueno, pues que básicamente si es una información falsa o engañosa durante el proceso de verificación será retirada. Es una forma de posicionarse, de decir pues que Nicolás Maduro ya no es presidente venezolano. Como decimos, X, la plataforma de Elon Musk, acaba de retirar hace escasos 10 minutos la verificación de cuenta de Nicolás Maduro. Instagram y Facebook también se han sumado pues a este ataque al actual presidente venezolano. Más allá de esta anécdota, Eduardo, quiero preguntarte de nuevo por este choque de civilizaciones, ¿no?, del que también habla el propio Netanyahu. Como vemos, cada vez bloques más diferenciados y más enfrentados en Venezuela, en Oriente Medio, en Ucrania, parece pues algo ya habitual. Y sí, así es. Yo creo que se están conformando dos bloques muy claramente diferenciados, pero yo creo que el éxito de estos bloques va a ser directamente proporcional a la capacidad de gestionar su crecimiento y expansión. Europa está exigiendo a los nuevos candidatos a la Unión Europea mucho menos de lo que pidió a anteriores candidatos, como pudieran ser España, Portugal, Grecia, etcétera. Es decir, aquí empieza a valer un poco, ya vale todo para ocupar más sitio y estar en más sitios. Esto, bueno, pues se puede entender. El drama es que esta expansión pues no siempre es coherente, relevante, diferencial y sostenible. Yo he trabajado mucho en lanzamiento de marcas y lo primero que pregunto a mis clientes es: ¿realmente tienes una marca que sea coherente, relevante, diferencial y sostenible? Si no la tienes, tendremos que reconformarla. Si hablamos de coherencia, no hay coherencia en los valores económicos en muchos bloques, ¿no? Es decir, no es lo mismo la economía de China que la de Venezuela, ni de lejos, ¿no? Ni de planteamiento, ni de modo de actuar, ni de rigor. A China se le pueden cuestionar muchas cuestiones, pero desde luego su éxito económico no se le puede cuestionar. Y el hecho de que tenga una planificación a largo plazo, tan a largo plazo, que ni siquiera despierta sospechas en Occidente porque son muy pacientes. Es decir, vamos a crear nuestro collar de perlas, ahora nos compramos el puerto del Pireo, poco a poco, y cuando quieres, pues ya lo tienen todo, ¿no? Y entonces esa coherencia en valores económicos no se da. No se da tampoco esa coherencia en valores políticos, indudablemente. El hecho de que Putin ayude a Venezuela, pues hombre, mirando la vista atrás en la historia, pues yo encuentro un paralelismo a cuando Francisco I apoyaba a Turquía para fastidiar a España y decía, pero si es musulmán ya, bueno, pero es la razón de Estado, ¿no? Entonces, en función de la razón de Estado vamos a ver compañeros de viaje muy curiosos en el tiempo. Esa curiosidad también va en contra, esa diversidad también va en contra de la coherencia y del éxito en la conformación de ese bloque. El segundo aspecto es que sea relevante, es decir, tienes que conseguir nuevos socios, pero ¿qué aportan? ¿Cuál es su valor añadido? O sea, vamos a coger Moldavia y vamos a coger, qué sé yo, si nos ponen hasta Uzbekistán, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ¿realmente son coherentes con nuestra manera de hacer, pensar económicamente, o van a ser una carga para el resto de los socios, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que en ese sentido los chinos son bastante pragmáticos. Yo creo que si alguien tiene algo que ganar de la caída de Maduro va a ser China, que se está haciendo con Latinoamérica a una velocidad vertiginosa.
van a ser mucho más ágiles que los rusos, eso no me cabe ninguna duda. Respecto al valor diferencial, a la cohesión del modelo, hombre, tú tienes, al igual que cualquier marca, pues un modelo de alianzas también insiste en unos mismos puntos en todos los sitios en donde está. Igual que cuando haces una estrategia de marketing y tratas que el punto de venta sea coherente con el packaging y el señor que te lo vende, pues lo que tienes que conseguir es que también los socios, sus culturas, sus maneras de actuar, sus leyes y su pragmatismo sean comunes. Por ejemplo, el pragmatismo que demuestra Rusia diciendo voy a apoyar a Maduro. Hombre, claro, no necesito tener una posición en Venezuela. O sea, como diría Churchill, si mañana está el demonio declarase la guerra a Hitler, yo tendría unas palabras de ánimo para el demonio en esta Cámara, ¿no? Entonces yo creo que ese planteamiento político pues es algo que, por ejemplo, no se está dando en muchas cancillerías europeas, en donde vamos a salvar la energía a toda costa, pero resulta que no tenemos nada de litio. Entonces, pues Volkswagen renuncia a los coches eléctricos y dice vamos a amortizar lo que ya tenemos, ¿no? Vamos a abrir las fronteras a todo el mundo, pero de una manera no responsable. Es decir, hasta qué punto nos quieren y nos admiran o les mueven otros motivos, ¿no? No hay una actitud responsable ni en acogida ni en la gente que viene, ¿no? Entonces, esa es otra incoherencia absoluta. Ya no hablemos de los valores que tienen, ¿no? Lo hemos visto en las Olimpiadas, antes lo comentábamos, Javier, ¿no? Pues esa crítica al cristianismo, pero a ver quién tiene valor de hacer una pedorreta a alguien cubierto hasta las cejas, ¿no? Por no dar más datos, ¿no? No quiero que me pase algo. Bien, y por último está el tema de la sostenibilidad, ¿eh? ¿Es sostenible el modelo económico europeo o todavía estamos haciendo la digestión de muchas cuestiones que nos han ocurrido recientemente y de una crisis económica que está a las puertas, ¿no? Como para invitar a nuevos comensales con hambre, ¿no? Si no hay tortilla para todos, pues mantener el restaurante cerrado por lo menos hasta que llegue el pedido que hemos hecho, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave. Yo creo que el grupo de alianza que más coherente, relevante, diferencial y sostenible será el que más posibilidades acumule para tener éxito en un futuro. La tensión, la crisis, ¿no?, de la que estamos hablando, si os parece, vamos a poner el foco también en Oriente Medio. Hablábamos ayer de la última declaración por parte de Erdogan, que hablaba, bueno, de invadir Israel, que si tuviera la capacidad armamentística para hacerlo, que invadiría Israel sin dudarlo. Ha habido respuesta precisamente por parte del ministro de Asuntos Exteriores israelí, que dice, bueno, básicamente que hay que echar a Turquía de la OTAN. Hablamos de tensión en Oriente Medio, se espera además la respuesta de Israel a Hezbollah, pero Turquía entra pues cada vez más de lleno también en este conflicto, aunque sea de momento solo con esta escalada verbal. Francisco, ¿cómo es la situación? Pues por una parte veo el protagonismo cada vez más creciente de Erdogan en su deseo de posicionar a Turquía en una situación para mí neoimperial basado en el panturquismo y en el neo-otomanismo. El panturquismo de representar a todos los pueblos túrquicos o de habla túrquica en Eurasia, y el neo-otomanismo, una versión renovada. Por eso dijo Erdogan que de la misma manera que entramos en Karabaj, al igual que entramos en Libia, al igual podríamos entrar en Israel para poner fin al conflicto palestino. Pero por otra parte, eso por una parte, pero por otra parte, ¿con qué legitimidad el gobierno actual de Israel y su representante ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, en persona, desde qué legitimidad moral y política se atreve a cuestionar la permanencia de Turquía, que lleva desde el año 52 dentro del Tratado del Atlántico Norte, cuando el gobierno de Netanyahu está cuestionado, como ha dicho antes, creo que ha sido mi compañero, sí, que está cuestionado tanto por Naciones Unidas como por una orden del Tribunal Penal Internacional,
y además el propio ministro de Asuntos Exteriores, voy a sacar a colación unas declaraciones maravillosas que hizo, y digo maravillosas entre comillas, que hizo este caballero hace 2 años más o menos en la red OIX, y allí no tuvo ninguna censura, en la que dijo, cuando era simplemente legislador israelí por el Likud, advirtió a los palestinos hace más de 2 años que, ojito a reclamar o enarbolar la bandera nacionalista, porque volverían a ser objeto de una limpieza étnica. Y esto lo dijo el ministro actual de Asuntos Exteriores, Israel Katz. Les dijo además, les advirtió, les amenazó hace 2 años que tendrían una nueva Nakba. Recordemos, la Nakba es ese desplazamiento forzoso de más de 750.000 o 1 millón de palestinos tras su expulsión de territorio palestino tras el año 47, año 48 por grupos paramilitares sionistas. Todo esto lo dice un señor que se dice además de un gobierno. Eso me ha llamado la atención también porque me gusta diseccionar las palabras como un cirujano. Dice que ha violado Turquía los fundamentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al amenazar con invadir un país occidental. Anda, Israel es un país occidental, lo dice el ministro de Asuntos Exteriores. Occidental y democrático y sin provocaciones. Vale, no hay provocaciones, 39.000 muertos, 90.000 heridos, 10.000 desaparecidos y más de 1.900.000 personas desplazadas solo de la Franja de Gaza y en aras de ir creando ese gran Israel de la cabeza de Netanyahu, eso no es provocación. A ver, me parece que hemos perdido a Francisco. Estaba hablando de, bueno, la situación en Oriente Medio. Ah, ya ha terminado, vale, pensaba que se había quedado congelado. Pues nada, Gonzalo, te quiero trasladar esta misma cuestión, las provocaciones de Israel, también después del ataque que ha despertado algunas dudas del pasado sábado, este ataque atribuido a Hezbollah, que bueno, alguno habla incluso de que puede ser un ataque de falsa bandera, una justificación precisamente para atacar al Líbano. Ayer el propio Netanyahu daba luz verde para este ataque, decía que iba a ser una respuesta severa, contundente, y también, ya no solo entra Turquía, también entra en el juego Irán, ¿no? Que dice que un ataque en Líbano tendría graves consecuencias. ¿Cómo ves todo este tablero? Gonzalo, ¿cómo es la situación en Oriente Medio? Que hablamos de Venezuela, pero la cosa también está calentita, también está tensa en Oriente Medio. Sí, bueno, pues por un lado, primero que creo que existe una intención clara desde el punto de vista político por parte de Netanyahu de mantenerse en el conflicto, porque ya sabemos que durante los últimos años ha habido manifestaciones de miles de personas en Tel Aviv contra él, pidiendo su renuncia, incluso su arresto y ser juzgado por corrupción en Israel. Gracias a los eventos del 7 de octubre, al ataque que sufrió Israel el 7 de octubre, es cuando establece un gobierno de guerra y queda blindado su puesto para que no pueda ser destituido. Por lo tanto, mientras Israel se encuentra en guerra, Netanyahu puede prolongar su estancia como primer ministro y evitar ser juzgado. Entonces, evidentemente, ese es un factor que incentiva el hecho de que Israel se mantenga en guerra. Luego, con respecto al ataque del fin de semana, incluso algunos declararon que el misil que cae es precisamente un misil del sistema de defensa que ya pasó creo que fue en mayo, en el mes de marzo o mayo, uno de los misiles del sistema antidefensa israelí de la cúpula de hierro falló y cayó en territorio israelí. Entonces dicen que ese misil, de hecho, podría ser un misil del sistema antiaéreo israelí que falló y que cayó sobre el propio territorio. Porque Hezbollah, la primera declaración que hizo fue que ellos no reivindicaban ese acto. Y de hecho, los principales fallecidos en este acto eran de una etnia árabe, no eran israelíes, no eran judíos, sino que eran una etnia, bueno, a lo mejor serían israelíes, pero desde luego no era una etnia judía, era una etnia árabe identificada, la primera que lo publiqué en redes, no recuerdo ahora exactamente de palabra cuál era el nombre de esta etnia, pero fue lo primero que dijeron, que los que habían sido heridos en este ataque no eran precisamente judíos, sino que eran pues una etnia fronteriza. El ministro de Interior de Israel lo que también dijo es que él lleva meses avisando de esto, que las provocaciones que tenían desde el norte eran evidentes y que estaban en guerra con el norte, que estaban en guerra con
con el sur del Líbano, con Hezbollah, y que por lo tanto había que intervenir, había que aceptar la realidad, que era una guerra y que había que intervenir. Y en este caso, pues eso, el hecho de que se haya producido este ataque ha hecho que el tipo ratifique sus palabras y diga que yo llevaba meses diciéndolo, hace falta una intervención directa, estamos en guerra con el norte. Ese frente que intenta abrir también el norte, es decir, una guerra que sea no solamente para la expansión y la invasión de Gaza, sino también para el ataque que hay con el enfrentamiento que va a haber entre Hezbollah y Israel. Hezbollah, ya repetimos en una ocasión, que ellos no son Gaza. Y con respecto a lo último que hemos escuchado de Erdogan diciendo esto, pues coincido con lo que decía Francisco, evidentemente son destellos o reminiscencias del... Primero, que Erdogan tiene un carácter, en más de una ocasión se lo han reivindicado. No se sabe exactamente si va o viene, es decir, hemos visto durante los últimos años que ha hecho comentarios en los que incluso tomaba un tono imperativo con Estados Unidos, o sea que el debate sobre si Turquía debía estar en la OTAN o no es un debate ya muy histórico. Acordémonos que a Turquía se le prohibió por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos comprar sistemas antiaéreos rusos, y Turquía los compró igualmente, y le dijeron que si compraba esos sistemas antiaéreos no podrían comprar el F-35 estadounidense. Y Turquía reclamó los contratos que tenían firmados, pidiendo que tenían que entregar los F-35 que estaban por contrato apalabrados, etcétera. Entonces, las tensiones entre Turquía y la OTAN son ya históricas. Incluso me remitiría a las palabras que dijo en 2017, donde Erdogan, todavía lo recuerdo en la prensa británica, fue cuando lo vi aquí en la televisión, en Reino Unido, Erdogan decía que estaban perdiendo la paciencia con sus socios, con sus aliados, y se refería sencillamente al apoyo. O sea, tiene motivos por los que tensarse, o sencillamente por los que justificar sus tensiones con respecto a otros países, porque Erdogan en este caso lo que dijo es que no toleraba el apoyo que estaba dando Estados Unidos a las milicias kurdas en el norte de Siria. Pues Estados Unidos simplemente aprovecha la estrategia donde puede, y en este caso, para inestabilizar al gobierno o al régimen de Siria, lo que hacían era apoyar a casi todos los grupos armados, vengan de donde vengan y sean del calado que sean, no importa. Hillary Clinton lo llamaba rebeldes por la democracia, ¿no?, a estos grupos radicales islámicos como el ISIS. Y Donald Trump incluso decía que ella era la que había fundado a esos grupos, ella y Obama. Entonces, bueno, aquí hay mucha tela de cortar, y evidentemente Erdogan en este caso, pero volviendo al tema, claro, evidentemente tienes un tono imperialista, lo que dice, porque no hay que olvidar que toda la región legítimamente ha sido, más de 400 años, ha sido territorio del Imperio Otomano. Hasta 1918, lo que era Palestina, Israel, el territorio que ocupaba Israel, estaba bajo el Imperio Otomano, también parte de Siria, Jordania. Por lo tanto, cuando Erdogan hace estas palabras, no es porque sienta simpatía por el pueblo de Gaza, sino porque lo que quiere dejar claro es que son turcos, y los turcos han tenido muchísimo poder en toda Europa, y por lo tanto en Oriente Medio han sido básicamente el principal imperio, y ese es su territorio. Israel no tiene por qué atreverse a hacer lo que quiera en su territorio, porque Turquía es una gran potencia. Dicho esto, y señalar también desde el punto de vista militar, es el mayor ejército en Europa y en el Mediterráneo de la OTAN, es el segundo mayor ejército de la OTAN en número de tropas, aventaja por mucho a las fuerzas navales de Israel, aventaja ligeramente las fuerzas aeroespaciales de Israel, es decir, en torno a 600 y pico cazas que tiene Turquía frente a 600 cazas que tiene Israel. Lo único es que se asume que Israel tiene una tecnología superior, una tecnología que podrá quedar entredicho cuando hemos visto, por ejemplo, Irán, el ataque que hizo este verano, y Irán, hace unos meses me refiero, Irán sobre Israel, cuando tuvo capacidad de saturar con drones y con misiles de medio alcance, y luego lanzar misiles balísticos hacia puntos concretos. La posición que tuvo públicamente los medios de comunicación occidentales e Israel era que no había tenido ningún tipo de éxito, el 99% de ellos no habían impactado, pero se vieron perfectamente imágenes que se compartieron en redes donde se veían misiles que caían como si fuese un rayo, o sea, veíamos directamente un flashazo y una explosión entera en territorio israelí producida por esos misiles intercontinentales balísticos que tendría Irán. Por lo tanto, esa tecnología que la subimos a Israel, sencillamente porque históricamente Estados Unidos ha sido el que ha tenido la tecnología militar, y asumíamos que el resto de países del Medio Oriente lo que tenían era chatarra soviética, pues efectivamente vemos que no tiene por qué ser así, que estamos asumiendo demasiado cuando interpretamos esto. Entonces, las amenazas que tiene más bien son por darle, por decirlo así, importancia y calado a Turquía en el escenario internacional, más que por una amenaza real, porque, puestos a sintetizarlo, el interés que tiene la OTAN en tener a un aliado como Turquía es brutal, porque evidentemente Turquía, si no está en la OTAN, evidentemente estaría en otra coalición militar, y todos sabemos cuál es. Si Turquía no está en la OTAN, Turquía tarde o temprano terminará decantándose por una alianza militar de lo que sería Euroasia, y en ese caso incluiría probablemente a China y a Rusia. Así que la OTAN nunca dejaría que Turquía salga de la OTAN.
Pendientes de Turquía, de Oriente Medio, terminamos con una nueva última hora. Volvemos a poner el foco en Venezuela. Ojo, porque el ex líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, ha confirmado este martes que el político y actual diputado por el partido Voluntad Popular a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, ha sido detenido ilegalmente por 6 encapuchados en pleno centro de Caracas, en la capital. Al compartir un vídeo en X hace apenas unos minutos, Guaidó ha responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro, diciendo que la dictadura acaba de secuestrar al líder político Freddy Superlano. Dice, ellos son responsables de su integridad. En el dramático momento captado en un vídeo se ve a un grupo de 6 hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto sacando de su vehículo a quien presuntamente es Superlano y una persona que lo acompaña. Luego los hombres le meten dentro de su camioneta mientras los ciudadanos pedían ayuda. La tensión en Venezuela sigue creciendo, sigue en aumento, con incidentes en las calles entre manifestantes que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Al menos 7 personas han fallecido, decenas detenidos según los últimos informes. Comienzan las manifestaciones de la oposición. Precisamente en apenas 5 minutos la tensión sigue aumentando en Venezuela. Nosotros seguimos precisamente pendientes de todo lo que acontezca para contárselo, como siempre, con los mejores expertos. Muchísimas gracias, Francisco, Eduardo, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, muy buen día. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Javier, Gonzalo, un placer. Un abrazo. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, económica, nacional, internacional. Una pausa y enseguida volvemos con toda la información especial mirando a la oposición en Venezuela. Aumenta la tensión en el país venezolano.